La intersección entre la filosofía samurái del siglo XVII y la economía creativa de 2026 revela una solución inesperada para una de las crisis más profundas de la era digital. El agotamiento no como cansancio físico, sino como la erosión sistemática de la identidad individual frente al rendimiento algorítmico. En 1645, apenas una semana antes de su fallecimiento en la cueva de Reihendo, el legendario espadachín Miyamoto Musashi escribió el Dokodo, un manual de 21 preceptos sobre el desapego y la autodisciplina que hoy se erige como un arma estratégica para recuperar la autonomía creativa. El contexto actual está definido por una saturación sensorial sin precedentes, donde la búsqueda de validación externa a través de métricas digitales ha aniquilado la verdadera intención artística, transformando al creador en un prisionero de los ciclos de dopamina y la aprobación de terceros. El panorama de 2026 se caracteriza por una madurez del ecosistema de creadores, donde la influencia se ha convertido en la moneda de cambio y la propiedad intelectual en el único apalancamiento real para la sostenibilidad. Sin embargo, esta evolución ha traído consigo una crisis de autenticidad. El 79% de los directores de marketing coinciden en que la optimización impulsada por algoritmos está provocando que las marcas y los contenidos se vuelvan indistinguibles entre sí, lo que se denomina mismidad algorítmica. Al mismo tiempo, el 87% de los líderes de la industria sostienen que las estrategias creativas modernas requieren una profundidad humana y cualidades emocionales que las máquinas no pueden replicar. El agotamiento que experimentan los profesionales del sector no es solo una consecuencia del volumen de trabajo, sino del vacío existencial que surge cuando el acto creativo se despoja de su esencia para alimentar a una inteligencia artificial que premia la uniformidad y el high slop, o contenido sintético de baja calidad. Este estado de fatiga digital se ve exacerbado por el diseño adictivo de las plataformas, que en 2026 se enfrentan a un escrutinio legal sin precedentes. En marzo de este año, se dictaron sentencias históricas que clasifican el diseño de algoritmos de recomendación como un producto defectuoso bajo la responsabilidad civil, reconociendo que empresas como Meta y YouTube han fabricado intencionalmente la adicción para maximizar sus beneficios publicitarios. La investigación científica presentada en estos juicios demostró que los estados afectivos pueden manipularse a gran escala mediante la alteración del feed de noticias, un fenómeno conocido como contagio emocional algorítmico. Para el creador, esto significa que su éxito ya no depende de su visión, sino de su capacidad para someterse a mecanismos de control psicológico que operan por debajo del umbral de la conciencia. Frente a esta arquitectura de la adicción, los preceptos de Musashi ofrecen un camino de regreso a la soberanía personal. El Dokodo, traducido como el camino de la marcha solitaria, promueve una visión ascética y honesta de la vida centrada en la autosuficiencia y la disciplina férrea.
Aplicar estas reglas en 2026 permite al creador romper la obsesión por la validación externa y recuperar su arte mediante una disciplina objetiva que no depende de las fluctuaciones del mercado o de las disrupciones de la inteligencia artificial. El primer precepto: aceptar todo tal como es fundamental para navegar la incertidumbre tecnológica. No se trata de una resignación pasiva ante el dominio de la inteligencia artificial, sino de una aceptación lúcida de la realidad que permite tomar acciones necesarias basadas en la verdad, no en el deseo de que el mundo fuera diferente. En la economía creativa, esto significa reconocer el papel de los algoritmos sin permitir que definan el valor propio. El segundo precepto: no buscar el placer por el placer mismo. Ataca directamente la dependencia de la dopamina digital. Musashi enseñaba que la satisfacción debe ser el beneficio secundario de una acción significativa, no el objetivo central. Cuando un creador prioriza la gratificación instantánea de la viralidad, sacrifica su desarrollo personal y degrada su carácter. Musashi instaba a sus discípulos a pensar ligeramente de sí mismos y profundamente del mundo. En una era de narcisismo digital donde la marca personal parece serlo todo, esta enseñanza propone un giro de 180 grados. El creador debe actuar con humildad, prestando atención a los detalles del mundo que lo rodea para captar la sabiduría que el ego le impide escuchar. Este enfoque permite que las acciones individuales reverberen mucho más allá del momento presente, influyendo en mentes y eventos futuros de una manera que una publicación efímera jamás podría lograr. El desapego del deseo, propuesto en el quinto precepto, no implica la ausencia de ambición, sino la libertad de no ser gobernado por ella, permitiendo que el creador ejecute lo necesario en lugar de lo simplemente deseable. La disciplina de Musashi se extiende a la eliminación sistemática de lo superfluo. Su novena regla de comportamiento personal, no hacer nada que no sea de utilidad, resuena con fuerza en un entorno saturado de distracciones digitales. En 2026, esto se traduce en la espada del enfoque singular, una estrategia que consiste en eliminar sin piedad aquellos proyectos secundarios o compromisos sociales que diluyen la energía creativa principal. Al descartar el ruido sensorial y el parloteo digital constante, el creador puede finalmente enfrentarse al vacío, el estado donde la verdadera inspiración puede volver a fluir. El bloqueo creativo, en lugar de ser visto como un fallo del sistema, debe ser replanteado como una retirada estratégica hacia el vacío. Musashi describió el vacío como un estado de percepción clara, libre de la niebla del desconcierto y con el espíritu asentado. En la estrategia samurái, la retirada no es una huida, sino un movimiento calculado para recuperar la ventaja. Psicológicamente, la retirada estratégica interrumpe las dinámicas de dependencia y permite que el cerebro relaje su postura defensiva, activando la red neuronal por defecto asociada con la reflexión profunda y la visión creativa. Este concepto de vacío se vincula con el principio japonés de Ma, espacio negativo o intervalo. Ma no es simplemente ausencia, sino una vacuidad llena de posibilidades que da forma al todo, como el silencio entre las notas musicales que otorga sentido a la melodía.
En el diseño digital de 2026, las interfaces que abrazan el MA permiten que el contenido respire, guiando el enfoque del usuario mediante márgenes generosos y movimientos sutiles en lugar de bombardearlo con información densa. Para el creador individual, practicar la disciplina de la soledad y el silencio es esencial para distinguir entre la inspiración genuina y los ecos vacíos de las tendencias pasajeras. La fatiga digital de 2026 ha generado una demanda por experiencias sensoriales auténticas que los dispositivos electrónicos no pueden proporcionar. Investigaciones en neuroestética han revelado que la percepción de arte físico y texturas naturales activa de forma simultánea los sistemas inmunológico, endocrino y autónomo. Un estudio clínico de 2025 mostró que observar obras de arte tangible reduce los niveles de cortisol en un 22%, mientras que la exposición a medios digitales solo logra una reducción del 8%. Esta diferencia radica en la materialidad. El cerebro humano no separa la información del entorno físico y la profundidad táctil estimula el cuerpo y la mente de una manera que las pantallas planas y de alta resolución no pueden emular. Esta necesidad de restauración ha dado lugar al surgimiento del minimalismo maximalista en el diseño arquitectónico y de interiores de 2026. Este estilo combina la claridad estructural del minimalismo con la riqueza expresiva del maximalismo, utilizando materiales de alta textura y elementos artesanales para crear espacios que funcionan como infraestructura social y oasis de calma mental. Para el creador guerrero, rodearse de un entorno físico que priorice la restauración sensorial es una parte integral de su estrategia para combatir el agotamiento y mantener la agudeza mental. La fatiga digital del año 2026 ha generado una demanda por experiencias sensoriales auténticas que los dispositivos electrónicos no pueden proporcionar. Investigaciones en neuroestética han revelado que la percepción de arte físico y texturas naturales activa de forma simultánea los sistemas inmunológico, endocrino y autónomo. Un estudio clínico del año 2025 mostró que observar obras de arte tangible reduce los niveles de cortisol en un 22%, mientras que la exposición a medios digitales solo logra una reducción del 8%. Esta diferencia radica en la materialidad. El cerebro humano no separa la información del entorno físico y la profundidad táctil estimula el cuerpo y la mente de una manera que las pantallas planas y de alta resolución no pueden emular. Esta necesidad de restauración ha dado lugar al surgimiento del minimalismo maximalista en el diseño arquitectónico y de interiores del año 2026. Este estilo combina la claridad estructural del minimalismo con la riqueza expresiva del maximalismo, utilizando materiales de alta textura y elementos artesanales para crear espacios que funcionan como infraestructura social y oasis de calma mental. Para el creador guerrero, rodearse de un entorno físico que priorice la restauración sensorial es una parte integral de su estrategia para combatir el agotamiento y mantener la agudeza mental.
Una transformación crítica necesaria para superar el agotamiento es pasar de una mentalidad de asalariado o recipiente pasivo de las reglas de la plataforma a una postura de operador o director ejecutivo de su propia visión. Musashi nunca respondió ante nadie. Su vida fue una búsqueda de autosuficiencia absoluta. En 2026, esto implica formalizar la actividad creativa, construir infraestructuras propias y separar las finanzas personales de los ingresos comerciales para gestionar el riesgo y la sostenibilidad a largo plazo. Aquellos creadores que tratan su ingreso como un cheque de pago en lugar de ingresos comerciales son los primeros en quemarse ante las fluctuaciones de los algoritmos. La certidumbre moral es otra herramienta del arsenal del creador guerrero. Se define como la capacidad de evaluar una situación y actuar con una confianza casi perfecta, sin vacilación ni miedo irracional. Musashi afirmaba que la verdad es lo que es, y uno debe doblegarse ante su poder o vivir una mentira. En el contexto de la creación de contenido, esto significa producir con una integridad inquebrantable, incluso si el mercado parece demandar algo más superficial. La recompensa final no es el aplauso externo, sino el trabajo mismo y el camino de por vida de mejora continua. El agotamiento creativo que define el año 2026 no es un signo de debilidad personal, sino un síntoma de una arquitectura digital diseñada para consumir la atención y la identidad. Superar este estado requiere más que simples descansos. Exige un rediseño radical de la relación con el trabajo y la tecnología. Adoptar la mentalidad de Miyamoto Musashi permite al creador construir una fortaleza interna de disciplina objetiva, desapego emocional y enfoque singular que es inmune a las crisis de validación y las disrupciones externas. La retirada estratégica hacia el vacío y el abrazo del concepto de Ma ofrecen un espacio necesario para que la identidad se reorganice y la inspiración genuina vuelva a emerger de entre el ruido algorítmico. Al integrar la vía de la pluma y la espada, el creador moderno no solo domina las herramientas de su tiempo, sino que también preserva la esencia de su humanidad, convirtiéndose en un guerrero que habita un jardín digital sin dejarse consumir por la guerra, por la atención. En última instancia, el compromiso con el camino del creador guerrero garantiza que el trabajo sea su propia recompensa, permitiendo una longevidad profesional y personal basada en la excelencia, la calma y una intencionalidad inquebrantable. El agotamiento creativo que define el año 2026 no es un signo de debilidad personal, sino un síntoma de una arquitectura digital diseñada para consumir la atención y la identidad. Superar este estado requiere más que simples descansos. Exige un rediseño radical de la relación con el trabajo y la tecnología. Adoptar la mentalidad de Miyamoto Musashi permite al creador construir una fortaleza interna de disciplina objetiva, desapego emocional y enfoque singular que es inmune a las crisis de validación y las disrupciones externas. La retirada estratégica hacia el vacío y el abrazo del concepto de Ma ofrecen un espacio necesario para que la identidad se reorganice y la inspiración genuina vuelva a emerger de entre el ruido algorítmico. Al integrar la vía de la pluma y la espada, el creador moderno no solo domina las herramientas de su tiempo, sino que también preserva la esencia de su humanidad, convirtiéndose en un guerrero que habita un jardín digital sin dejarse consumir por la guerra, por la atención. En última instancia,
El compromiso con el camino del creador guerrero garantiza que el trabajo sea su propia recompensa, permitiendo una longevidad profesional y personal basada en la excelencia, la calma y una intencionalidad inquebrantable.